Hola amigo o amiga, bienvenidos. Ahora vas a oír La Odisea de Homero, adaptada para estudiantes de español de nivel A2. Prepárate para viajar con Ulises, un héroe que, después de luchar en la guerra de Troya, solo desea volver a casa, junto a su familia. Pero el viaje no será fácil. En su camino encontrará monstruos, dioses y peligros increíbles. Tendrá que usar toda su inteligencia y su valentía para sobrevivir. Mientras tanto, en su hogar, su esposa Penélope espera su regreso, rodeada de hombres que quieren ocupar el lugar de Ulises. ¿Conseguirá nuestro héroe volver a Ítaca? ¿Podrá reunirse con su familia? Acompáñanos en esta aventura y descubre una de las historias más famosas de todos los tiempos. Esta es La Odisea. Hoy mis manos son viejas y mi barba es blanca como la nieve, pero mi memoria viaja al pasado, al tiempo en que yo era solo un niño de 10 años en la isla de Ítaca. Recuerdo el sonido del mar. Shh, shh. Las olas golpeaban la arena día y noche. Yo pasaba horas en la orilla mirando el horizonte. Esperaba ver un barco. Esperaba ver unas velas blancas. Mi madre, la reina Penélope, siempre venía a buscarme al atardecer. Ella era la mujer más hermosa y triste del mundo. Telémaco, hijo, entra en casa. Hace viento, decía ella con voz dulce. Yo no quería entrar. Yo miraba al mar. Madre, ¿vendrá papá hoy?, preguntaba yo. Siempre hacía la misma pregunta. Penélope se sentaba a mi lado en la arena y suspiraba. Hoy no, mi pequeño. ¿Por qué no viene?, insistía yo. ¿No nos quiere? Mi madre me acariciaba el pelo. Claro que nos quiere, Telémaco. Nos quiere más que a su propia vida. Pero la guerra de Troya es un monstruo que come tiempo. ¿Es él un héroe, mamá?, preguntaba yo con los ojos muy abiertos. El más grande de todos, respondía ella con orgullo. Tu padre es Ulises, es fuerte como un roble y astuto como un zorro. Un día verás un barco en ese horizonte, y él bajará y te abrazará. Lo esperaré, prometía yo. Lo esperaré siempre. Pero los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Mientras mi padre luchaba en la guerra de Troya, otra guerra empezó en mi propia casa. Cuando cumplí 10 años, el palacio se llenó de extraños. Eran príncipes y nobles de otras islas. Los llamaban los pretendientes. Ellos decían que mi padre estaba muerto. Querían casarse con mi madre para ser los nuevos reyes de Ítaca. Eran hombres malos, ruidosos y sucios. Recuerdo una noche horrible. Yo estaba en el salón, escondido detrás de una columna. Antínuo, el jefe de los pretendientes, gritaba a los criados. «¡Más vino!», gritaba Antínuo, «y traed más carne. La comida del rey Ulises es deliciosa». Yo no pude aguantar más. Salí de mi escondite y me puse frente a él. Yo era pequeño, pero tenía el corazón de mi padre. «¡Parad!», grité. «Esa comida no es vuestra. Esta es la casa de mi padre». Antínuo se rió. Su risa era fría y cruel. «Ja, ja, 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 ja». Todos los hombres se rieron con él. «Mirad al pequeño perrito», dijo Antínuo. «Telémaco, tienes que aceptar la realidad». «¿Qué realidad?», pregunté yo, temblando de rabia. Antínuo se inclinó hacia mí. Olía a vino agrio. «Tu padre está muerto, niño. Los peces se comieron su cuerpo hace años. Tu madre necesita un nuevo esposo,
y tú necesitas un nuevo padre. Mentira, grité con lágrimas en los ojos. Él volverá. Vete a dormir, niño, dijo él y me empujó. Corrí a mi habitación y lloré. Pero esa noche entendí algo importante. Llorar no servía de nada. Tenía que ser fuerte. Tenía que proteger a mi madre hasta que el verdadero rey volviera. Los años pasaron lentos y pesados. Dejé de ser un niño de 10 años y me convertí en un hombre de 20. Mi cuerpo cambió, mi voz se hizo grave, pero la situación en mi casa no había mejorado. Al contrario, empeoró. Los pretendientes ya no eran invitados, eran como buitres, esos pájaros negros que comen carne muerta. Recuerdo perfectamente la mañana en que todo cambió. El sol entraba por las ventanas del gran salón, pero el aire olía a vino viejo y grasa. 50 hombres desayunaban gritando y riendo. Mataban nuestras vacas y ovejas todos los días. Mis criados lloraban en silencio porque no podían detenerlos. Yo bajé las escaleras con mi mejor túnica. Agarré el bastón de mando de mi padre, un palo de madera sagrado que usaban los reyes para hablar. Fui al centro de la plaza del pueblo y toqué la campana. Los hombres de Ítaca vinieron a escucharme. Era mi primera asamblea. Me temblaban las piernas, pero pensé en Ulises y el miedo desapareció. «¡Hombres de Ítaca!», grité con fuerza. «¡Escuchadme!». El pueblo guardó silencio. Me miraban con curiosidad. «Mirad mi casa», dije señalando el palacio. «Está llena de ladrones. Comen mi comida y beben mi vino sin pagar. Insultan a mi madre. ¿Es esto justicia? ¿Nadie va a ayudarme?». Un viejo amigo de mi padre, Mentor, levantó la mano. «Telémaco tiene razón», dijo Mentor. «Sentimos vergüenza. Ulises fue un buen rey para nosotros y ahora dejamos que destruyan su hogar». Pero entonces Antínuo, el líder de los pretendientes, se levantó. Tenía una sonrisa burlona en la cara. «Cállate, Telémaco», gritó Antínuo. «Tú eres joven y tonto. La culpa no es nuestra. La culpa es de tu madre, Penélope». «¿De mi madre?», pregunté yo, indignado. «Sí, ella es muy astuta. Nos dijo, me casaré cuando termine de tejer esta tela. Pero sabemos la verdad. Ella teje de día y deshace la tela por la noche. Lleva 10 años engañándonos. Dile a tu madre que elija un esposo y nos iremos». Yo apreté el bastón con furia. «Jamás obligaré a mi madre a elegir un esposo», respondí. «Si vosotros no me ayudáis, los dioses lo harán». Miré al horizonte, al mar infinito. No voy a esperar más sentado en la orilla. Necesito saber si mi padre está vivo o murió. Voy a conseguir un barco. Voy a viajar a Pilos y a Esparta. Voy a buscar a Ulises yo mismo. Los pretendientes se rieron a carcajadas y me miraban con desprecio. «Buena suerte, niño», me burló Antínuo. «El mar es peligroso y no es para débiles. Probablemente vas a morir y no te volveremos a ver». Ellos pensaban que yo no lo haría, pero no sabían que en ese momento mi viaje acababa de comenzar. Esa misma noche tomé la decisión más difícil de mi vida: escapar. No podía despedirme de mi madre porque ella lloraría y me pediría que me quedara. Tuve que salir de mi propio palacio como un ladrón, en silencio y con el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Fui al puerto y allí me esperaba un barco y 20 remeros jóvenes y valientes. También estaba conmigo Mentor, un viejo amigo de mi padre. Mentor era sabio y sus ojos brillaban de una forma especial. Años después supe que, en realidad, era la diosa Atenea disfrazada protegiéndome, pero esa noche yo solo vi a un amigo fiel. «¿Estás listo, Telémaco?», me preguntó Mentor. Miré hacia atrás, hacia las luces de mi casa.
Estoy listo, dije, aunque mis manos temblaban de terror. El viaje fue increíble. Por primera vez sentí el poder del mar. El viento soplaba en mi cara y las estrellas nos guiaban. Me sentí libre lejos de los pretendientes. Navegamos toda la noche y al amanecer llegamos a Pilos. El rey de Pilos era Néstor. Era un hombre muy, muy anciano. Había luchado en la guerra de Troya junto a mi padre. Cuando llegamos, Néstor estaba en la playa haciendo una fiesta en honor al dios Poseidón. Nos recibió con los brazos abiertos. «Bienvenidos, extranjeros», dijo Néstor, con voz amable. «Comed y bebed con nosotros, después hablaremos». Comimos carne asada y bebimos vino. Yo tenía mucha prisa, pero aprendí que debía tener paciencia. Cuando terminó la fiesta, Néstor me miró a los ojos. «Te pareces mucho a alguien», dijo él. «Tienes la misma mirada inteligente. ¿Eres hijo de Ulises?» «Sí, gran rey», respondí. «Soy Telémaco. Vengo a buscar la verdad. Todos dicen que mi padre murió, pero yo no lo creo. ¿Sabes dónde está? ¿Volvió contigo de Troya?» El rey Néstor suspiró, y su cara se puso triste. «Ah, Ulises, el mejor de todos nosotros», recordó el anciano. «En la guerra siempre estábamos de acuerdo. Él era el cerebro y Aquiles era la fuerza. Pero el final de la guerra fue un caos, hijo mío». «¿Qué pasó?», pregunté impaciente. «Los dioses se enfadaron con nosotros y nos castigaron. Hubo una tormenta terrible. Muchos barcos se perdieron. Yo tuve suerte y llegué a casa. Pero tu padre, él se quedó atrás». «Entonces, ¿no sabes si está vivo?», pregunté con un nudo en la garganta. «No lo sé, Telémaco. Lo siento. Nadie ha visto su barco en años». Sentí una decepción enorme. Había viajado tan lejos para nada. Pero entonces Néstor puso una mano en mi hombro. «No pierdas la esperanza. Mi hermano, Menelao, el rey de Esparta, fue el último en volver de la guerra. Él ha estado en Egipto y a otras tierras lejanas. Quizás se le escuchó algo». «¿Debo ir a Esparta?», pregunté. «Sí, ve a Esparta. Si alguien sabe algo, es Menelao». Le di las gracias al viejo rey. No tenía respuestas, pero tenía un nuevo destino. El viaje continuaba. Mi viaje continuó hasta Esparta. Allí, el rey Menelao me dio la noticia que mi corazón necesitaba. «Tu padre está vivo, pero está atrapado en una isla lejana». «¡Vivo!». Esa palabra fue como agua fresca para mí. Volví a Ítaca rápido, pero con mucho cuidado. La diosa Atenea me susurró al oído: «No vayas al palacio, Telémaco. Los pretendientes quieren matarte. Ve a la cabaña de Eumeo, el cuidador de los cerdos». Eumeo era un hombre pobre pero leal. Vivía en una cabaña de madera y piedra en el campo, lejos de la ciudad. Cuando llegué, Eumeo me abrazó llorando de alegría. Pero Eumeo no estaba solo. Había otro hombre allí. Era un mendigo viejo, sucio y vestido con harapos. Tenía la piel quemada por el sol y la barba gris y desordenada. El mendigo se levantó y me ofreció su asiento. «Siéntate, joven príncipe», dijo el viejo con voz ronca. «Tú eres el rey de esta tierra». Me senté y comimos queso y pan en silencio. Yo no podía dejar de mirar al mendigo. Sus ojos eran extraños. No eran ojos de viejo, eran ojos de fuego, inteligentes y vivos. «Dime, anciano», le pregunté, «¿de dónde vienes?». «He viajado mucho, hijo», respondió él. «He sufrido mucho para llegar a mi tierra». Eumeo salió de la cabaña un momento para cuidar a los animales. Nos quedamos solos. El mendigo me miró fijamente y sonrió. En ese momento ocurrió un milagro. Su espalda se enderezó, sus regujas parecieron desaparecer. Ya no parecía un pobre vagabundo, parecía un rey. «Telémaco,
dijo con su verdadera voz, una voz fuerte y profunda. «No tengas miedo. No soy un mendigo». «¿Quién eres?», pregunté, retrocediendo. «¿Eres un dios?». «No, no soy un dios. Soy el hombre que estás esperando. Soy tu padre. Soy Ulises». Sentí que el mundo giraba. «No puede ser», grité. «Mi padre es un héroe joven y guapo. Tú eres viejo». «El tiempo pasa para todos, hijo. Los dioses me cambiaron el aspecto para protegerme, pero soy yo». Ulises abrió sus brazos. Yo miré sus ojos otra vez y lo supe. Era verdad. Corrí hacia él y lo abracé. Lloramos juntos durante mucho tiempo. Mis lágrimas caían sobre su túnica sucia. Mi padre había vuelto. Cuando nos calmamos, nos sentamos junto al fuego. Yo tenía 1000 preguntas en mi cabeza. «Padre», le dije, «tardaste 20 años en volver de la guerra. ¿Por qué? ¿Luchaste contra monstruos? ¿Dónde están tus soldados? Padre, te he esperado, he llorado por ti. Tienes que contarme toda la verdad». «Es cierto, Telémaco, tengo que contarte la verdad», dijo él, mirando las llamas del fuego. «Y es hora de que sepas la historia completa». «Cuéntamelo todo», le pedí, «desde el principio, desde el final de la guerra de Troya». Ulises suspiró, tomó un poco de vino y empezó a hablar. Y aquí empieza la historia de su aventura. Y hasta aquí la primera parte de la Odisea. Pero esto no ha hecho más que empezar. En el próximo vídeo, Ulises se enfrentará al terrible cíclope Polifemo y, después de enfurecer a Poseidón, sufrirá su terrible maldición. ¿Conseguirá Ulises regresar a casa? Si quieres conocer la historia completa, puedes comprar mi libro La Odisea, adaptada para estudiantes de español en Amazon. Y recuerda que, si tienes Kindle Unlimited, puedes leerlo gratis gracias a KDP Select. Te dejo el enlace a mi libro en la descripción del vídeo y en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.